El Ciudadano conversará en los siguientes minutos con el ministro de Defensa, Miguel Carvajal. Nos encontramos precisamente aquí en el sector de la Recoleta, en donde se encuentra ubicado el despacho del ministro y del Ministerio de Defensa Nacional. Conversaremos sobre algunos temas de mucho interés, sobre todo coyunturales, que tienen que ver con las decisiones que ha tomado el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa en este nuevo concepto y en este nuevo rol que lleva adelante las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Ministro, bienvenido al Ciudadano. Gracias. En concepto, ¿cómo se ha determinado la relación que tenía o que manejaba las Fuerzas Armadas con la sociedad civil? Es decir, ¿por qué se toma una decisión de un nuevo rol, un nuevo concepto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas? Buenas tardes. Se toman estas decisiones porque es una necesidad de la realidad, y en la realidad hay que escucharla y hay que de manera responsable atenderla. ¿Qué es lo que ocurre con las Fuerzas Armadas en general en la región? Están desde hace, yo diría por lo menos unos 15 años, en procesos de cambios, y obviamente en los últimos 5 años en el Ecuador y en la región, en el marco de UNASUR, estos cambios se han acelerado. Las Fuerzas Armadas tienen una misión constitucional fundamental en todos nuestros países: defender la soberanía y la integridad territorial. Pero en el caso del Ecuador y en otros países, pero en nuestro caso de manera expresa constitucionalmente, las Fuerzas Armadas tienen también el rol, como toda institución del Estado, de intervenir para proteger y garantizar los derechos de los ciudadanos. De tal manera que, como se ha hecho siempre, han apoyado en situaciones de riesgos, inundaciones, erupciones volcánicas. Acabamos de vivir en Quito un apoyo importante de las Fuerzas Armadas. El tema de los incendios. En combatir los incendios en todo el país. Y fíjese usted, este no es solamente el caso del Ecuador. Nosotros pedimos apoyo a Colombia. ¿Quiénes vinieron? Militares colombianos que tienen un nivel de especialización en la lucha contra incendios. Y lo mismo el avión que trajimos de Brasil, y lo mismo la Fuerza Aérea de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, esto muestra varios cambios. En el caso del Ecuador hemos agregado con fuerza un apoyo a través de inteligencia, a través de control de armas, a la lucha contra la inseguridad ciudadana. Eso ha sido un factor contra fundamental, el crimen organizado. Porque inclusive en algún momento determinado se criticó esta decisión de que por qué las Fuerzas Armadas o los militares salen a las calles a luchar contra la inseguridad, si ese no es el rol de las Fuerzas Armadas. Así es. Y cuando los militares están en los cuarteles y en la calle ocurren crímenes, se cuestionan que por qué los militares no salen a las calles a combatir el crimen. No se trata de sustituir a la policía, se trata de apoyar a la policía, que tiene esa responsabilidad fundamental. No se trata de militarizar la seguridad, sí se trata que las Fuerzas Armadas como institución del Estado apoyen en la lucha contra el crimen organizado, porque hay que garantizar la seguridad de los ciudadanos y de las ciudadanas ecuatorianas. Fíjese usted, en Manta hicimos hace varios meses un despliegue con fuerzas especiales, cerca de 200 efectivos de fuerzas especiales, y las condiciones de seguridad mejoraron enormemente en Manta, y hay que ir haciendo lo mismo en otras ciudades donde tenemos problemas. Fíjese el caso de la semana pasada, en donde en el Cuyabeno estuvieron secuestradas dos turistas extranjeras por un hecho puntual vinculado al crimen normal. No se trata de una intervención de las FARC, de paramilitares, no. ¿Sí? Intervinieron la policía y las Fuerzas Armadas. ¿Cuál fue el resultado? Que logramos la recuperación de estas dos turistas en menos de 24 horas. Claro, eso es positivo. Exactamente. Ahora, aparte del rol que usted clarifica para que nuestra audiencia lo entienda, el nuevo rol de las Fuerzas Armadas en el Ecuador, aparte es que las Fuerzas Armadas manejaban muchísimas empresas que no todas eran eficientes, que varias de ellas arrojaban pérdidas, pero hay dos en especial que tienen en este momento un poco de inquietudes: cuál va a ser el futuro y cuál va a ser el rol mismo de estas empresas, muy conocidas como TAME y Flopec. ¿Qué se ha decidido con estas empresas? ¿Cuáles son los pasos que se han dado? ¿Y por qué existen ciertas inconformidades en algunos sectores? Yo diría que hay inconformidades y hay especulaciones también, en algunos casos por desinformación y en otros por interés politiquero, digamos de manera clara y frontal las cosas. Manipulación. ¿Sí? En los años 80 se desarrollaron con mucha fuerza varias empresas militares para el autosostenimiento, en los años 90 igual, y después de la guerra del CENEPA hubo descuido pues, en las asignaciones fiscales, y en muchos casos se desarrollaron también iniciativas de autogeneración de recursos para pagar la luz, el agua en los cuarteles. Pero esto generó una situación de una distorsión importante en el campo de las industrias ligadas a las Fuerzas Armadas.